Buen día, somos el grupo A1. Sus integrantes, María Fernanda Siquina Flores, Liz de Cristina López Quish, Heidi Lucrecia Ordóñez Rodas y quien les saluda, Yendira Yusmari Barrios Radilla. Hoy vamos a ver la sección 14, Inversiones en Asociadas. La sección 14 es de aplicación a la contabilización de las asociadas en estados financieros consolidados y en estados financieros de un inversor que no es una controladora, pero tiene inversiones en una o en más asociadas. En la sección 9, estados financieros consolidados y separados, vemos los requerimientos de un inversor en asociada para contabilizar sus inversiones, en donde puede optar por cualquiera de estas tres políticas contables. A, al costo menos el deterioro del valor. B, al valor razonable con cambios en resultados. Y C, usando el método de la participación que vemos en el párrafo 14.8 de esta sección. Vamos a ver algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es una asociada? Pues una asociada no es más que una entidad sobre la que el inversor posee influencia significativa y que no es una subsidiaria ni una participación en un negocio conjunto. Entonces, ¿qué es influencia significativa? Pues influencia significativa es el poder de participar en las decisiones políticas, financieras y de operación de la asociada, sin llegar a tener el control o el control conjunto sobre tales políticas. Esto quiere decir que un inversor puede tener el 20% de voz y voto en una asociada y esto le da influencia significativa, a menos que se pueda demostrar lo contrario. Puede ser también que un inversor tiene menos del 20% del poder de voz y voto y esto no le da influencia significativa, a menos que se demuestre lo contrario. Pero también hay situaciones en las que hay otros inversores que tienen el 30, el 50% de influencia significativa, pero esto no le quita la influencia significativa a aquel inversor que tiene hasta el 20%. Entonces, uno de los requisitos para tener influencia significativa es tener más del 20% de poder de voz y voto en una asociada, a menos que las políticas de la entidad pues requieran otras circunstancias. Muchas gracias. Buen día, licenciado. Mi nombre es Heidi Ordóñez. Yo le voy a hablar sobre la medición de elección de políticas contables dentro de la sección 14, que es sobre inversiones de asociadas. La sección menciona que dentro de esta medición los inversores contabilizarán todas sus inversiones en asociadas utilizando una de las siguientes opciones. Dentro de ello tenemos el modelo de costo, método de la participación y modelo de valor razonable. Dentro de la sección menciona que el modelo del costo, un inversor medirá en asociadas al costo menos pérdidas por deterioro del valor. También menciona que el inversor reconocerá los dividendos y otras distribuciones recibidas procedentes de la inversión como ingresos, sin tener en cuenta si las distribuciones proceden de las ganancias acumuladas de las asociadas surgidas antes o después de la fecha de adquisición. También dice de que un inversor medirá sus inversiones en asociadas para las que hay un precio de cotización publicado mediante el modelo de valor razonable. Dentro de ello también tenemos un ejemplo cómo contabilizar y nos dice que el 1 de enero del 2018 Derby S.A. adquiere el 30% de las acciones ordinarias de la entidad S.A. por un valor de 30 millones. Entonces vamos a contabilizar el reconocimiento inicial, inversiones en asociadas, 30 millones, saliendo del banco o cuentas por pagar, los 30 millones que van al haber. ¿Cómo contabiliza Derby S.A. a entidad S.A.? Dice que vamos a contabilizar el capital, que son los 30 millones, a bancos serían los 30 millones. Dentro de ello también nos dice el ejercicio que el 31 de diciembre del 2018 entidad S.A. reconoció una ganancia de 50 millones, entidad S.A. que no cotiza en bolsa.
También nos menciona que el 30 de diciembre del 2018, entidad SA declaró dividendos por 25 millones, los cuales serán efectivamente pagados en junio del siguiente año. Entonces, la contabilización quedaría utilidad del ejercicio, que son los 50 millones, dividendos por pagar, que son los 25 millones, y utilidades acumuladas, que serían los 25 millones. ¿Cómo vamos a contabilizar esos 25 millones de los ingresos por pagar? Entonces nos vamos al reconocimiento posterior de Derby S.A. Y su contabilización quedaría como ingresos por dividendos, que son los 7.500.000, y a bancos los 7 millones por 500.000. ¿Cómo obtuvimos esos 7 millones por 500.000? El ejercicio nos decía de que adquiere el 30% de los 25 millones, y es así como obtenemos los 7.500.000. Eso sería sobre el modelo del costo en la sección 14. Gracias. Buen día, mi nombre es Lisbeth López, les hablaré del método de participación. La inversión en el patrimonio reconoce inicialmente el precio de transacción como el costo de transacción. También se ajusta al reflejar la participación del inversor tanto en el resultado como otro resultado integral. Hablamos sobre la distribución y otros ajustes al importe en libros, en donde ajuste al importe en libros la consecuencia a cambios en el patrimonio de asociados que surge partidas de otros resultados integrales. Hablamos del derecho de voto potenciales, en donde decide si existe la influencia significativa que mide su participación en el resultado del periodo y otro resultado integral de asociados. También hablamos de la plusvalía, que es implícita, y los ajustes del valor razonable, que habla sobre el inversor, contabiliza la diferencia entre el costo de adquisición y participación del inversor al valor razonable de los activos y ajusta la participación en pérdidas y ganancias de las asociadas después de la adquisición de contabilizar la depreciación o la amortización adicional que incluye la plusvalía. Hablamos sobre el deterioro del valor, del cual un inversor comprueba el importe en libros de inversión por deterioro de valor, como lo hace mención en la sección 27, donde no se comprueba por separado el deterioro de valor de cualquier plusvalía, que incluye parte del importe en libros del inversor en asociada. Hablamos de las transacciones del inversor como asociadas, en donde elimina las ganancias y pérdidas no realizadas procedentes de transacciones ascendentes y descendentes en función de participación del inversor en asociadas. También se habla de la fecha de estados financieros de asociadas, en donde el inversor utiliza los estados financieros de asociadas en la misma fecha que los estados financieros del inversor, a menos que resulte impracticable. También tenemos las políticas contables de las asociadas. Estamos hablando que el inversor ajusta los estados financieros de las asociadas, en donde refleja las políticas contables del inversor al fin de aplicar el método de participación, a menos que resulte impracticable. La pérdida por encima de la inversión, estamos hablando de que la inversión de pérdidas de asociadas iguala o excede en el importe en libros de la inversión, en donde la participación del inversor reduce a cero, que donde reconoce la pérdida mediante una provisión, que estamos hablando en la sección 21, donde mide que el inversor ocurre en obligaciones legales o implícitas, que haya efectuado pagos en nombre de la asociada.
También se habla que el inversor reconoce su participación en ganancias después de la participación en la misma, que iguale su participación en pérdidas no reconocidas. Hablamos de la discontinuación de método de participación, donde deja de aplicar el método de participación a partir de la fecha que cese de tener influencia significativa. Hablamos de la subsidiaria o negocio en conjunto, también en donde pierde la influencia significativa. Hablamos del modelo del valor razonable, en donde habla que reconoce una inversión que mide el precio de transacción. El precio de transacción incluye los costos de transacción. Hablamos que la fecha sobre la que se informa mide sus inversiones en asociadas al valor razonable, con cambios en el valor reconocido en el resultado. También hablamos que el inversor usa el valor razonable en donde utiliza el modo o el modelo de costo en la que no puede medir al valor razonable con fiabilidad o con un costo o esfuerzo desproporcionado. Gracias. Buenos días, les saluda María Fernanda Siquina Flores, continuando con la sección 14, inversiones en asociadas. Explicaré sobre la presentación de los estados financieros. Un inversor clasificará las inversiones en asociadas como activos no corrientes. Entonces, quiere decir que una entidad que presenta sus activos corrientes separados de sus activos no corrientes podría presentar sus inversiones en asociadas en un estado de situación financiera de la siguiente forma. Entonces, me quedaría activos no corrientes, inversiones en asociadas por 95,000 quetzales. De esta forma se establece en los estados financieros. Luego, dentro de su información a revelar, una entidad revelará la siguiente información: su política contable para inversiones en asociadas, el importe en libros de las inversiones en asociadas y el valor razonable de las inversiones en asociadas contabilizadas, utilizando el método de la participación para las que existen precios de cotización públicos. Dentro de esta misma información a revelar, para las inversiones en asociadas, se pueden contabilizar o contabilizadas por 3 métodos distintos. Está el primero por el método de costo. Entonces, un inversor revelará el importe de los dividendos y otras distribuciones reconocidas como ingresos. Pero si un inversor contabiliza por el método de participación, revelará por separado su participación en los estados de resultados de estas asociadas y su participación en las operaciones descontinuadas de estas asociadas. Y, por último, si es contabilizada por el modelo del valor razonable, un inversor revelará la información que se requiere en los párrafos 11.41 al 11.44 de esta sección. Luego tenemos la sección 14. En esta podemos encontrar su alcance. Se va a aplicar a la contabilización de asociadas en estados financieros consolidados y en los estados financieros de un inversor que no es una controladora, pero tiene inversión en una o más asociadas. Luego, dentro de esta misma sección se encuentran las definiciones, lo cual define lo que es una asociada. Es una entidad, incluyendo una entidad sin forma jurídica definida tal como una fórmula asociativa con fines empresariales. Y también tenemos lo que es la influencia significativa, es el poder de participar en las decisiones de políticas financieras y de operaciones de las asociadas. Asimismo, encontramos en esta sección en la medición, elección de la política contable, que dentro de ella se encuentra lo que es el modelo del costo, el método de la participación y el modelo del valor razonable. También podemos encontrar lo que es la presentación de los estados financieros, lo cual es una entidad, los va a presentar las inversiones en asociadas como activos no corrientes. Y luego tenemos lo que es su información a revelar. Una entidad va a revelar la información, ya sea por su política contable, el importe en libros de las inversiones en asociadas,
y el valor razonable de las inversiones en asociadas. Así es como está constituido lo que es la sección 14 de inversiones en asociadas. Gracias por su atención.